El accidente. A veces, en donde se empieza riendo, se acaba llorando. Y aunque no nos guste creerlo, un escenario divertido y familiar también corre el riesgo de acabar hecho una tragedia. Antes de la temporada de pandemia, me gustaba trabajar en la feria. Yo era la encargada de controlar el juego de la canoa para la Feria Vértigo, una feria ambulante que se vendía como todas, un lugar lleno de diversión, adrenalina y un sinfín de aventura para los amigos y la familia. A pesar del aprecio que en su momento tuve por estos lugares, debo decir que subirse a uno de estos juegos mecánicos representa nuestra participación dentro de un enorme juego de azar, en el cual no sabemos si bajaremos de ahí con vida, o si, por el contrario, este juego será nuestro pase a un ataúd. Lo sé, puede sonar exagerado, pero dejen que les platique sobre el accidente. Esto ocurrió en la temporada decembrinas. Era esta época de cierre de año y Día de Reyes, en la cual las familias aprovechaban de sus vacaciones para venir a nuestra feria. Justamente, estábamos en el día 5 de enero. Recuerdo que fue antes de que se prohibiera el soltar globos para los Reyes Magos, y, por lo tanto, el pequeño negocio de globos del señor Pancho Cortés estuvo teniendo muchas ventas durante el día. Parecía que los escenarios estaban perfectos, hasta que el juego de las sillas voladoras comenzó a presentar un extraño rechinido. El primero en alertarnos sobre esto fue el señor Pancho. Y posteriormente, uno de los padres de familia también se quejó de haber escuchado un ruido inusual en la parte superior de la máquina. Ante las dos quejas consecutivas, yo misma fui a hablar con el encargado, y le propuse que mejor suspendiéramos el uso de dicho juego. Sin embargo, nuestras advertencias fueron ignoradas, pues, según aquel peculiar rechinar, no representaba ningún problema de una importante magnitud. A casi 3 horas de avisar sobre los extraños ruidos, vi a una familia acercarse al mismo juego de las sillas voladoras. Lo que hacía que esta familia destacara de las demás era que la mayoría de sus miembros venían haciendo bromas y poniendo presión en uno de los niños para convencerlo de que subiera. Como el juego que yo controlaba se encontraba justo al frente de este, lo pude ver todo. A simple vista, el niño parecía tener unos 12 años. Escuchando un poco más, supe que eran sus padres, tíos y primos, los que le iban convenciendo de subir con gran insistencia, entre risas y burlas. Al final, el niño terminó por aceptar la invitación a subir, aunque se le notaba nervioso e inseguro. Mi compañero que controlaba el juego verificó que todos llevaran sus cinturones bien puestos para, posteriormente, encender el juego. El juego de las sillas voladoras arrancó. Las personas en sus asientos se elevaron y al comenzar a girar, desde abajo se escucharon los gritos de las personas. Por mi parte, estaba por ponerle fin al turno de la canoa de vuelta completa. De pronto, se escuchó un horrible estruendo a mis espaldas. Se oyó como un choque, acompañado de varios gritos de dolor. Del miedo, tuve que frenar mi juego. Mientras que algunas personas corrían para alejarse, otras se apresuraban para acercarse más. Tan pronto como volteé hacia atrás, vi el juego de sillas deshecho, completamente derrumbado. El entorno amigable con el que aún contábamos minutos atrás, se desvaneció. Ahora, algunos de los trabajadores y también familiares hacían esfuerzos por levantar lo que se cayó de la máquina, a la par en que luchaban por lograr sacar a los cuerpos que quedaron atrapados. Tuvimos que ordenar a la mayoría de personas que desalojaran. Poco después, llegaron las ambulancias y patrullas. Por desgracia, al final del rescate, tuvimos un saldo de 25 personas heridas, 6 en estado de gravedad y 1 muerto. Como testigo de los hechos, supe que aquel muerto había sido el mismo niño que antes se negó a subir. Como era de esperarse, surgieron los problemas legales en contra de la feria, pero sobre todo con nuestro jefe y el personal de mantenimiento. No me quiero subir, recordaba que habían sido las últimas palabras de aquel niño.
Como trabajadora del lugar, me estuve preguntando qué era lo que sucedería con nosotros. Por el hecho de estar en primer plano a la hora de la tragedia, podía recordar una y otra vez el escándalo del accidente y los gritos de las personas. En lo personal, no sentí que lo correcto fuese el continuar. Por otra parte, nuestro jefe consiguió un amparo en lo que veía si podía llegar a una clase de acuerdo con las familias de los afectados, incluyendo la del niño muerto. Mientras que el jefe se hallaba en medio de los problemas legales, nos dieron el permiso de mudar la feria hacia otro municipio para continuar trabajando. Esta vez, sin el juego de las sillas, que quedó deshecho. Durante la primera noche en el nuevo lugar, recién terminamos de ordenarlo todo para el día siguiente, se comenzó a escuchar la voz de un niño entre los juegos. Recuerdo que hacía tanto frío, que incluso la neblina cubría una parte de la vista. Mis compañeros se mostraron confundidos y empezaron a buscar al niño que se escuchaba entre los juegos. La voz lloraba, o de pronto, parecía que trataba de decir algo como, "No me quiero subir". Entonces, recordé al pobre niño que falleció en las sillas y supe que nunca encontraríamos a ninguna persona, pues, como tal, no la había. Dejando pasar el extraño fenómeno, abrimos nuestros juegos para el público al día siguiente. Algunas de las personas que tenían conocimiento de nuestro último accidente vinieron solo para señalarnos de ser unos asesinos negligentes y les desaconsejaban a las personas el subir a nuestros juegos mecánicos. Las ganancias de ese día disminuyeron al menos una mitad. Y de todos los trabajadores, el que más consternado se notaba era el señor Pancho. Al preguntarle a qué se debía tanta inquietud, este me comentó que, por momentos, le parecía ver al mismo niño del accidente entre los demás que se acercaban a comprarle globos. Luego de las acusaciones del señor Pancho, más de mis compañeros empezaron a asegurar el haber visto al mismo niño. A pesar de que yo en ningún momento lo vi, pero si lo escuché, pensé que se podía tratar de un caso de pánico colectivo por parte de quienes trabajábamos allí. En cuanto a los problemas legales que presentaba la feria, me comentaron que estábamos cerca de conseguir llegar a un acuerdo con las familias de las víctimas y tal vez salir adelante, ahora con un nuevo nombre, de ser necesario. Aunque esta noticia representaba algo beneficioso para mi economía, de manera constante me preguntaba si era lo correcto el seguir con la feria, a pesar de las manifestaciones paranormales de las que más de uno ya eran testigos. Al paso de 2 semanas, continuamos con nuestro traslado por otros municipios cercanos. Terminada la reciente instalación en el lugar, mientras que los encargados de mantenimiento revisaban de forma más cuidadosa cada una de las máquinas, alcancé a ver a una persona sentada en una de las sillas de la canoa. Esta vez no se trataba de un niño. De eso estaba segura. Parecía más bien un hombre adulto, sentado en uno de los últimos asientos. Aunque no pude verle el rostro a la distancia, se le podía distinguir una piel de tonalidades grises. Luego de alertar a los de seguridad, esta persona desapareció. Casualmente, 2 horas después, se nos informó que una de las víctimas que se encontraban en estado delicado recién había fallecido por una hemorragia cerebral. A pesar de la gigantesca sombra de muerte y dolor que opacaba a la Feria Vértigo, ésta siguió con sus actividades y el manejo de los juegos mecánicos. Creo que esta última fue la peor decisión. Yo no era de creer en espíritus o almas en pena hasta que las cosas se siguieron saliendo de control en un solo día. Durante aquel día, en el cual vi al hombre extraño sentado en la canoa, más de 6 personas también se quejaron conmigo de haberlo visto. Una vez que la gente bajaba de su turno, quienes estaban más cerca a la parte trasera de la canoa venían conmigo, asegurando que una persona al fondo del juego se les quedaba viendo de forma inquietante. Decían que a lo largo del turno este hombre aparecía y desaparecía. Creo que lo que a mí más me incomodó fue oír la queja de una joven que se bajó del juego llorando, porque, según comentaba, el hombre de la mirada extraña le había arrancado un mechón de cabello.
Escuchar a la gente quejarse por algo inusual en un juego era como tener una premonición. La última vez en que aquello ocurrió no prestamos la suficiente atención y en un parpadeo, más de 30 personas habían sido aplastadas. En compañía del señor Pancho, fui a alertar de lo que sucedía en mi juego. Y tal y como lo esperaba, se me ordenó que continuara con mis operaciones y dejara de quejarme para no poner en alerta a los visitantes. Al ver cómo las alertas eran de nuevo ignoradas, un fuerte escalofrío me dejó petrificada. Yo podía tenerle mucho amor a mi trabajo, pero, aún así, no iba a formar parte de una nueva tragedia. Aunque parecía un acto de arrebato, levanté mi renuncia esa misma tarde y dejé el juego a manos de alguien más. Estaba cansada de ver cómo nuestra feria era perseguida por la muerte y solo nos llenábamos de negación ante lo que era evidente. Después de mi renuncia, salí de la feria, pero permanecí cerca. Mientras que miraba la feria en que antes hubo risas, me puse a recordar a las víctimas del accidente de las sillas voladoras. Por una negligencia, nos terminamos convirtiendo en una feria que arrastraba consigo a espíritus hostiles. Sentada en la banca de un parque, desde donde aún podía ver el juego que antes manejaba, alcancé a ver a una persona desplomarse de la canoa de un instante a otro. A pocos segundos de que ésta dejara a los usuarios de cabeza, uno de ellos se cayó. Aunque me hallaba afuera de la feria, pude escuchar los gritos de pánico provenientes de la gente cercana. A pesar de que no debía de hacerlo, volví a entrar para saber qué fue lo que ocurrió. En palabras de las personas que compartieron el mismo turno en el juego, aseguraron que el chico que se cayó de este se había estado quejando de la presencia de un señor que lo estaba tratando de arrojar del juego. A la hora de bajar a todas las personas, no se pudo dar con aquella persona. El chico, a pesar de sufrir una caída aparatosa y grave, no perdió su vida. Sin embargo, tuvo que ser llevado a emergencias. Aquel último accidente significó el cierre definitivo para la Feria Vértigo. Sin embargo, a mí lo que me inquieta es saber qué ha sido de los juegos mecánicos que nos fueron retirados. Quiero decir, sería bizarro que estos siguieran en circulación, funcionando dentro de otras ferias. Y lo que es peor de pensar, ¿qué fue de las almas de los muertos? El trago al volante. ¿Será esta la última noche en que sostenga un volante? ¿Realmente merezco morir? He sido un hombre débil ante la bebida. Demasiado débil. Pues, desde que tengo la corta edad de 15 años, acostumbraba a beber hasta acabarme las botellas completas, sin nunca considerar el inmenso daño que podía llegar a ocasionar. Soy Álvaro Valenzuela y trabajo transportando material pesado para construcción. Me gustaría poder presentarme como una persona responsable, mas, lo cierto es que soy todo lo contrario. Pues hace 2 meses, tuve un problema con la ley, luego de que me sorprendieran manejando en un gran estado de ebriedad. Estuve detenido por unos días y tuve que pagar una multa considerable. Sin embargo, tan pronto como me dejaron libre, volví a la licorería por otra botella y me di un siguiente trago tras el volante. Ricardo, uno de mis amigos más queridos, quien también se dedicaba al transporte de material, siempre fue bastante insistente conmigo en cuanto a los daños que el exceso del alcohol era capaz de ocasionar. Y en lo personal, cuando alguien se acercaba a darme una plática reflexiva sobre mis malos hábitos con la bebida, solía tomarme sus palabras como simples sermones, y las desechaba de mi conciencia tan pronto como me era posible. A diferencia de otras personas, mi amigo Ricardo acostumbraba a entrometerse mucho en mis problemas con el alcohol, tanto era así, que inclusive, en más de una vez me llegó a proponer que me acercara a Alcohólicos Anónimos. Llegando al punto en que su insistencia me sacó de quicio, decidí confrontarlo, trayendo hasta el presente a su obscuro pasado. Pues, aquel hombre que me quería venir a dar consejos, también fue un borracho de primera, en cierta época.
Ricardo también había estado al borde de las congestiones alcohólicas, por lo tanto, no creí que fuera la persona indicada para llenarme de pláticas moralistas. ¿Ya olvidaste las mañanas en que despertabas en el piso de la calle y con ropa vomitada? Me atreví a preguntarle, con la intención de humillarlo y hacerlo callar. Y después de poner una expresión de vergüenza, me confesó que había hecho un trato, en el cual, si volvía a tomar una sola copa de alcohol, entonces acabaría muerto. Por lo que, al principio, me reí por lo tonta que sonó la afirmación. ¿Cómo es que alguien podría acabar muerto por una sola copa de alcohol?, me pregunté a mí mismo. Entonces, como si mi amigo Ricardo hubiese podido escuchar mis pensamientos, comenzó a reír, y me dijo, lo sé, suena a algo poco creíble. Pero, te contaré del ser con quien llegué a hacer aquel trato. Y con un tono de seriedad, Ricardo me empezó a hablar de una noche, en la cual, por el escaso tráfico de las carreteras, se le hizo fácil ponerse a tomar mientras conducía. Y dijo que, en el segundo en que se disponía a empezar a beber su quinta cerveza, escuchó la voz de una jovencita decir, tomarse una no es lo mismo que tomarse 5. Por lo que estremecido, dejó caer la lata y tuvo que detenerse a mitad del camino. Si volteas para poder verme, considérate muerto, le advirtió aquella voz joven, seguido de ordenarle que siguiera con el camino. Mi amigo cuenta que se trataba de un fantasma. Un alma en pena que tenía una lección por enseñarnos a nosotros, las personas dependientes del alcohol. Dijo que esa alma en pena le fue contando a mi amigo la historia de cómo falleció, hasta llevarlo al punto de hacerlo sentir arrepentido de sus acciones. Ricardo comentó que, antes de marcharse, la voz que le venía hablando desde atrás, le dijo que lo dejaría salir con vida, siempre y cuando jurara nunca volver a tomar una sola gota de alcohol. Según mi amigo, aceptó la condición, por el enorme deseo que tenía de ver a sus nietos crecer. Y aunque Ricardo me habló de su experiencia con mucha preocupación en el rostro, pensé que solo me estaba tomando el pelo. Pues, además de fantasioso, sonaba a una clase de cuento milagroso. El poder superar el alcoholismo en una sola noche y gracias a la aparición de un fantasma. Pero de igual manera, le agradecí con un toque sarcástico por haberme compartido su historia. A casi un mes de haber escuchado sobre la forma absurda en que mi amigo dejó de tomar, yo seguí cayendo cada vez más bajo en el consumo. Ya no me importaba si me detenían o si llegaba con bien o no a mi destino. Esa era una de las cosas que me gustaban de tomar, el hecho de poder desapegarme de la realidad y las preocupaciones. Pero en una de esas noches solitarias de luces y carreteras, quise hacer de la bebida mi compañía principal. Con algo de música del gran Eric Clapton y una botella de whisky de Tennessee, me puse tras el volante y volví a ser el mismo irresponsable de siempre. Antes de que siquiera pasara una hora, la mitad de mi botella ya se hallaba vacía. De pronto, de forma repentina y golpeada, escuché la voz de una chica, justo detrás de mí. ¿Cuál es tu motivación para hacer esto?, la oí preguntar. Sentí una fuerte punzada en el corazón, al recordar que, apenas unos segundos atrás, me encontraba solo en el interior de mi tráiler. Por la cantidad que ya había bebido, me fue imposible reaccionar de un modo convencional. Y con las manos aferradas al volante, me cuestioné si la voz que recién escuché fue real, o solo un invento de mi mente en estado de ebriedad. Si te atreves a voltear, te juro que no llegarás con vida hacia tu destino, advirtió. Aunque quise evitarlo, perdí el control de mis acciones, y en determinado momento terminé por girar la cabeza. Y aquello que vi fue aberrante. La cabeza de ella se hallaba a la altura de la mía. Su piel carecía de un color, pero, lo más impactante en esta, era que todo su cuerpo parecía estar deforme, como si hubiese sido arrollada de la cabeza. Y a decir verdad, a esta no se le podía distinguir la apariencia de un rostro normal, pues era completamente un montón de huesos y carne, aplastados. Lo siento por mirar, comenté, ¿qué le pasó a tu rostro?
Pregunté, con toda la indiscreción. Detrás de mi oído la escuché lamentarse. Por el hecho de haber desobedecido a lo primero que me pidió que no hiciera, di por sentado que ésta me haría morir. Sin embargo, aquella aparición me dijo que me daría una segunda oportunidad, con la condición de que tuviera la suficiente fuerza de voluntad. Supe que esa joven de rostro aplastado era la misma persona de la que me habló mi amigo Ricardo. Solo que, éste había olvidado darme una descripción más amplia sobre su apariencia. Y sin tener que preguntar, supe que ella me pediría que dejara de tomar por el resto de mi vida. Parecía que, para hacer que ésta me dejara en paz, únicamente debía de aceptar sus condiciones, pero el conflicto era que no estaba dispuesto a hacerlo. Podía estar frente a un alma en pena y amenazado de muerte, y ni siquiera con ello me sentía lo bastante intimidado como para convertirme en un hombre sobrio. ¿No me vas a contar la historia sobre cómo terminaste en ese estado?, le pregunté, dándole otro trago a la botella, con tal de demostrarle que no era tan fácil de condicionar, como mi amigo. Mi padre no solo era un bebedor, sino que también un golpeador, mencionó. Dijo que a diario la atormentaba tanto a ella como a su madre, en especial después de que bebía. Ella me contó que los tres vivían en una casa humilde, a la orilla de la carretera. Y a pesar de que cientos de autos cruzaban por ahí, se encontraban rodeados por soledad, sin ayuda ni algunos de los servicios importantes. Me comentó que, en una noche en la cual su padre volvió a sobrepasar los límites con los tragos, este comenzó a actuar como un desquiciado, maltratando a su madre como si por un instante hubiese olvidado que estaba ante otro ser humano. Desesperada por encontrar ayuda, la joven salió de la casa e hizo todo lo posible por llamar la atención de aquellos que cruzaban. Pero, lo que ella no sabía, era que, aquella noche le aguardaba algo mucho peor en la carretera, que lo tenía en casa. Y mientras que ella lloraba, a un costado suyo pasaban los autos, sin que nadie le prestara la atención necesaria. Nadie se preguntaba por qué motivo es que lloraba a la vista de todos, o si el auxilio que ésta necesitaba era algo de vida o muerte. Y justo en el instante en que ésta se disponía a regresar a la casa, para ver en qué estado se hallaba su madre, el conductor de un tráiler, el cual conducía bajo los efectos del alcohol, terminó por empujarla y, posteriormente, dejarle la cara arrollada sobre el piso. ¿Sabes si tu madre sobrevivió a todo lo que le hizo tu padre?, pregunté, vaciando la botella con los mismos tragos cínicos de antes. Entonces, la joven del rostro destrozado se acercó aún más a mi oído, y me respondió lo siguiente: ¿qué sería de esta vida sin su amarga ironía? No supe si yo tenía la obligación de contestar a eso. Por lo que, confundido, me quedé en silencio, mientras conducía torpemente, y descubría que a mi botella ya le hacía falta más de la mitad. La joven siguió pronunciando palabra tras palabra, como si no fuera capaz de encontrar el desahogo suficiente. Aunque mi madre siga con vida, yo estoy en busca del maldito infeliz que me arrolló. Y si de casualidad se le ha olvidado, entonces me encargaré de hacer que lo recuerde. De pronto, un terrible dolor punzó una y otra vez en mi cabeza. Ahora, lo único que yo quería era que desapareciera aquella alma que me venía hablando al oído. Sin saber qué más agregar al incómodo y escalofriante silencio que nos envolvía, le expresé mis sinceros deseos de que ésta encontrara al conductor que la mató. «Eso lo acabo de hacer, señor Álvaro», pronunció, entre lamentos. «Ahora, lo que me falta es hacer que usted lo recuerde». Y en ese instante, sentí como todo el cuerpo se me ponía helado. En todo este tiempo, la joven muerta había estado hablando de mí. Pero, la pregunta que más me condena es, ¿por qué yo no podía recordarlo? Si en verdad arrollé a esa pobre muchachita, entonces yo era la persona más desgraciada y despreciable de la historia por el hecho de no poder recordarlo. Supongo que el alcohol volvió a nublar mis memorias. Ahora, con un nudo en la garganta, presiento que, tan pronto como termine de decir esto, ella hará que el tráiler se voltee.
O quizás una de las llantas se reventará, y entonces este habrá sido mi último segundo de vida y mi último segundo bajo los efectos del alcohol. ¿Será esta la última noche en que sostenga un volante? ¿Realmente merezco morir? He sido un hombre débil ante la bebida. Demasiado débil. El vínculo oscuro. Trabajar como guardia de seguridad no fue la opción favorita de mis padres, y mi sueldo apenas mejoraba esa perspectiva. La oportunidad de independizarme surgió gracias a mi tío, quien siempre me apoyó. Pues, me ofreció trabajo en una clínica con buen sueldo y vivienda en el estacionamiento. Aunque la clínica en las afueras de Saltillo parecía sombría, era vital en la zona rural. Con carga de trabajo intensa, éramos inicialmente 2 guardias, pero mi tío contrató a otros 2 para aliviar la presión. Un nuevo guardia me generaba desconfianza por sus rasgos inusuales y cicatrices. Y aunque feliz, siendo guardia, las cosas se tornaron extrañas después de un mes. En las cámaras, veía personas que no entraban, solo se quedaban antes de caminar de manera errática y desaparecer al investigar. Aunque prefería ignorar, la situación se intensificó. Pues, pacientes afirmaban estar solos, aunque las cámaras mostraban lo contrario. Mi tío, orgulloso de la clínica, insistía en su remodelación, pero yo notaba fallas estructurales. A pesar de mi naturaleza poco curiosa, investigué al ver a alguien merodeando en una zona cerrada. Evitamos esa área por remodelación, pero vi a alguien con gabardina similar a nuestros uniformes. Pero, escapó saltando la cerca trasera. Y al contárselo a mi relevo, él mencionó situaciones similares. En mi dormitorio, puse música y dormí. En la siguiente junta, nos pidieron prestar más atención, ya que los médicos reportaban pérdida de material quirúrgico y, más inquietante, partes del cuerpo humano. En la reunión, vi al extraño guardia con las manos vendadas y manchas de sangre. Al hablar con mi tío, noté su inquietud. Al intentar compartir mis sospechas, la conversación fue cortada. Mi tío se disculpó y me instó a estar alerta. Decidí hablar con los médicos sobre el extraño guardia. Aunque aparentaba amabilidad, su comportamiento y olor generaban desconfianza. La sospecha rondaba y revisar los videos de las cámaras era crucial. Durante una ronda, se me ocurrió investigar el área prohibida a pesar de las precauciones por seguridad. La estructura estaba dividida entre una parte nueva y otra antigua. La trasera estaba prácticamente inutilizable y a punto de desmoronarse. Así que, decidí aventurarme durante mi turno, ingresando por una ventana por temor a que la puerta colapsara sobre mí. Y a pesar del miedo, no había mucha humedad. Las salas parecían celdas y en una destacaba un cuadro con una figura en hábito rojo. Al salir, noté huellas que llevaban a una puerta agrietada. Recibí una llamada por radio sobre un problema en la entrada. Al acercarme a la escalera, sentí un toque en el hombro. Al girarme, vi una figura parecida a un payaso antiguo. Experimenté un miedo profundo y escapé. Al salir, me sentí estúpido por entrar. En mi camino, encontré a un médico y le conté de manera seca lo sucedido. Me dirigí a la entrada para descubrir el motivo de la llamada. Era un pequeño incidente ya manejado, así que me quedé en la cabina observando a enfermeras y doctores. Una encargada de la lavandería me buscó con temor y pidió que la acompañara al sótano. La habitación era amplia, con lavadoras y secadoras enormes. El ruido de las máquinas dificultaba escuchar cualquier cosa, pero siempre imaginaba situaciones aterradoras al ver esas colosales máquinas. La encargada de la lavandería, una joven de unos 20 años, me pidió revisar dentro de una lavadora. Dudé, pero finalmente, accedí. Encontré trozos de piel y tejidos extraídos durante cirugías entre las sábanas. Resultaba extraño,
considerando el protocolo de los médicos para desechar residuos. La joven dijo que no recogió las sábanas y el encargado de limpieza afirmó no ver nada inusual. Así que, informé a mi tío, preocupado por la contaminación, y enviaron al encargado de limpieza con protección. En la oficina de mi tío, noté un cuadro similar al de la zona prohibida. Y al preguntar, mi tío evitó el tema, señalando que situaciones extrañas ya habían ocurrido. En otro turno, vi a una persona sospechosa en los monitores. Antes de salir, ingresó y desapareció en el pasillo que conducía a urgencias. Lo seguí hasta la zona de rayos X, donde desapareció. Al preguntar a un médico, negó haber visto a alguien y notó mi palidez, invitándome a tomar un café. Compartí con el médico la situación, la desaparición de residuos, la extraña presencia en el área trasera, entre otras cosas. Escuchó mi relato y sugirió recetarme sedantes por el insomnio. Así que reflexioné y decidí ir a la farmacia por los medicamentos, y después de mi turno, tomé una pastilla y dormí sin problemas. Experimenté parálisis del sueño, algo nuevo. Pues, vi y escuché a las personas afuera, con la sensación de peligro. Intenté moverme sin éxito. 2 hombres con trajes de cirujano se acercaron y trazaron una línea en mi frente. Desperté llorando, sintiendo una desesperación profunda. En otro turno, vi entrar al guardia con cicatrices por urgencias. Lo seguí, entré por la ventana y lo encontré en una habitación con una capucha roja, rodeado de veladoras. No se asustó y dijo esperar mi llegada. Le pregunté su propósito, pero en lugar de responder, propuso ver un fantasma. Decliné y, en su lugar, recitó una oración al revés, indicándome mirar hacia una lápida en la pared, aunque no la vi de inmediato. Intenté ajustar mi vista hacia la lápida y noté que todas las veladoras se apagaron. De pronto un olor pesado reemplazó la cera y desde el fondo de la habitación se escucharon pasos. El hombre me advirtió que era peligroso salir. Vi algo espantoso, un hombre con 2 rostros horrendos. Duró solo segundos, pero fue eterno para mí. Cuando todo concluyó, las veladoras se encendieron de nuevo y el otro guardia rió desquiciadamente. Encendí mi lámpara y vi desechos hospitalarios en el suelo. Este hombre resultó ser el ladrón que invocaba algo insondable con los desechos. Intenté denunciarlo, pero estaba desequilibrado. Me amenazó y me liberé con esfuerzo. Bloqueó la entrada, así que lo golpeé y corrí hacia la puerta, cerré el cerrojo y llamé a mi tío. La policía llegó, pero el hombre ya se había escapado. Y en el lugar, descubrieron desechos y pertenencias suyas, indicando que vivía allí. Cambios en la seguridad se implementaron, los turnos se realizaban en parejas. La remodelación continuó, revelando un túnel sellado. Mis pesadillas persistieron, con el otro guardia intentando atraparme. Los demás hablaban de avistamientos de fantasmas y uno del personal describió a uno con apariencia de payaso y rostro angustiado. Durante este periodo, conocí a Guadalupe, de la farmacia. Por lo que, al tiempo de conocernos, nos sentimos atraídos y solíamos salir. Charlar en el estacionamiento nos ofrecía una vista impresionante, aunque las construcciones bajo la carretera nos parecían un paisaje posapocalíptico. Una tarde, mientras fumábamos en el estacionamiento, escuchamos un arrastre entre los autos. A pesar de la oscuridad, investigamos. Guadalupe insistió en acompañarme, así que exploramos sin hallar nada, pero antes de entrar, escuché nuevamente ese sonido extraño, como el deslizamiento de serpientes. Apunté con mi linterna y vi una sombra moverse bajo los autos durante unos segundos. Esa noche, un médico compartió una experiencia inquietante. Una paciente en maternidad afirmó haber visto algo horripilante en el techo, describiéndolo como una araña con cabezas de muñeca. Oí relatos similares de pacientes que veían cosas extrañas, como una niña con cara de muñeca debajo de la cama.
Nos asignaron quedarnos en maternidad debido al robo de un recién nacido en otra clínica. Temíamos esa área, especialmente aquel donde el guardia realizaba rituales. Así que decidimos que yo asumiría la vigilancia. En una noche con una sola paciente, escuché pasos y vi algo aterrador en el pasillo, un bebé con piel de cera, caminando en 2 pies, con el corazón fuera del pecho y un rostro demoníaco. Llamé a la enfermera, pero el ser se esfumó ante mis ojos. La enfermera me creyó, ya que ella también había visto apariciones aterradoras. Me recomendó rezar, consejo que seguí nervioso todo el tiempo. No sé cuándo ni cómo, pero acabé quedándome dormido. Un ardor horrible en mi pierna derecha me despertó. Revisé y encontré marcas de quemaduras extrañas en forma de una pequeña mano en mi pantorrilla. Fui al médico de urgencias, sorprendido por las marcas inusuales, y me dieron una crema para el dolor. Al salir, Guadalupe me esperaba en el estacionamiento. Le conté lo ocurrido y mostré las marcas. Según ella, las llamaban marcas de demonio y se producían al tener contacto con seres de otro plano astral. Continuamos hablando de nuestras experiencias, coincidiendo en que el área de maternidad era la más embrujada. Guadalupe confesó su miedo irracional hacia la lavandería, donde afirmaba ver a un hombre delgado con horribles cicatrices. La descripción coincidía con la del antiguo guardia de seguridad. Después del café, mientras nos despedíamos, vimos algo asomarse debajo de un auto, una cabeza de muñeca. Guadalupe gritó, y yo la abracé, pero cuando volví a mirar, ya no había nada. Guadalupe se fue a casa, y yo me metí a dormir. Al acostarme, el ardor en mi pierna persistía. Fui a enfermería, me prestaron una bolsa de gel y así logré aliviar el ardor. Con audífonos para relajarme, una canción se detuvo y escuché la voz del guardia preguntándome si quería ver un fantasma. Me saqué los audífonos, reinicié el celular y decidí no escuchar más esa noche. Al despertar, noté extrañas marcas negras en el colchón, como quemaduras. Cubrí mi turno en maternidad, donde la jefa de enfermeras compartió su encuentro con un ente maligno similar, quien la atacó y dejó marcas idénticas. Bromeé diciendo que era un esbirro demoníaco, pero no causó gracia. Me regaló un rosario verde, mencionando la maldad en los cimientos del hospital. Recordé el cuadro del hombre del traje rojo en la antigua área y decidí indagar más. Pasé el turno con sonidos inquietantes, usando el rosario para tranquilizarme. Guadalupe me contó que vio al mismo espectro de la lavandería afuera de su casa. Intenté calmarla, sugiriendo que podía ser imaginación, pero ella insistía en su realidad. Me ofrecía acompañar a Guadalupe a su casa, revisamos el suelo en busca de pistas, pero no encontramos nada. Me tuve que ir rápido, ya que mi turno comenzaba en 1 hora. Le pedí a Guadalupe que cerrara bien y tuviera el número de la policía a mano. Al llegar al hospital, un guardia me informó que mi tío nos citó en la lavandería, donde descubrieron restos de ropa quemada. Mi tío nos encomendó revisar las cámaras ante reportes de personas viendo cosas extrañas. Le mencioné lo terrorífico de la situación, pero obtuve poca respuesta. Solo nos pidió estar alerta, aumentar rondas y respaldar videos. Y antes de irse, nos citó en su oficina en 1 hora. Revisamos videos con sombras y objetos moviéndose, pero sin personas sospechosas. Al llegar a la oficina de mi tío, decidí preguntarle sobre la identidad del hombre del cuadro rojo. Lucía serio y me cuestionó sobre comportamientos extraños entre el personal. Recordó el incidente del guardia y advirtió que despediría a cualquiera involucrado en brujería en el hospital. Este último comentario pareció molestar mucho a mi tío, ya que su rostro se puso rojo y comenzó a explicarme que el hospital había sido remodelado varias veces, no solo por él, sino en diferentes épocas. Aproveché que la conversación tomó ese rumbo para indagar sobre el hombre de rojo. Mi tío me compartió que él fue la primera persona a cargo de ese hospital,
siendo un arzobispo en sus días de vinculación con la iglesia. Sin embargo, el lugar quedó abandonado y pasó a manos de otro médico, quien prácticamente sepultó el antiguo hospital para construir encima. A pesar de las tragedias que ocurrieron, la historia dio un giro positivo tras las remodelaciones realizadas por mi tío. Mi tío mencionó que el hospital se volvió un imán para practicantes de brujería, algo que logró evitar con determinación. Y de un archivo, extrajo varias copias de periódicos antiguos y un documento sellado por la iglesia. Los periódicos narraban eventos extraños en el hospital, mientras que el documento eclesiástico denunciaba a un obispo por herejía. Después de mostrarme los documentos, mi tío afirmó que no toleraría tales prácticas, ya que atraían la mala suerte y podrían llevar al hospital a la ruina. Antes de despedirme, me pidió discreción sobre la información compartida y que reportara cualquier comportamiento inusual en mis colegas. Esa noche, quedé reflexionando sobre los misterios que se revelaron y los que surgieron. Aunque se investigaban las tragedias del antiguo hospital, decidí no profundizar más, ya que las situaciones paranormales ya eran demasiadas. Se instaló una cámara oculta en la lavandería y tras varios días se detectó algo extraño. La encargada de la lavandería salió corriendo asustada y regresó con el guardia de seguridad, señalando el pequeño patio donde se acumulaba la ropa sucia. Contactamos al guardia en turno, quien nos informó que la empleada de lavandería aseguraba haber visto a un hombre entre los carritos de ropa sucia. Sin embargo, cuando él revisó, no encontró nada, a pesar de haber examinado a conciencia el área. Pasaron 3 días sin ver a Guadalupe debido a la incompatibilidad de nuestros turnos. Cuando finalmente la vi, me sorprendió su aspecto, lucía muy delgada y con ojeras marcadas. Al preguntarle sobre su falta de sueño, reveló que no se debía a los cambios de turno, sino a que continuaba viendo al hombre afuera de su casa y que este sujeto también aparecía en sus sueños recurrentemente. Su pesadilla consistía en que el hombre la secuestraba y la llevaba a un lugar subterráneo del hospital, lleno de habitaciones enjauladas y camillas oxidadas, donde le preguntaba si quería ver un fantasma. Cuando escuché esas últimas palabras, le rogué que se callara. Me quedé paralizado por el miedo, pues no podía creerlo. Eran las mismas palabras del maldito guardia que me atacó. Le expliqué que, por la descripción que me daba, ese lugar era idéntico al área antigua del hospital, y lo mismo que el tipo le dijo en ese sueño, me lo dijo a mí. Incluso hasta la fecha, tenía pesadillas con ese sujeto, y en más de una ocasión, le escuché decirme esas mismas palabras antes de despertar. Esto asustó aún más a Guadalupe, quien, después de varios días, mencionó que comenzó a ver esa misma aparición en ciertos rincones del hospital. Pues se sentía enferma, y no supe qué hacer para ayudarla. Solo pude decirle que mientras estuviéramos en el mismo turno, la protegería. En una semana, renunciaron 2 empleadas de lavandería. No presentaron renuncia, simplemente se fueron, pero corría el rumor entre algunas enfermeras de que algo maligno las atacó de la misma manera. Guadalupe dejó el trabajo de la noche a la mañana. No me di cuenta de inmediato, ya que nuestros turnos no se cruzaban. Solo nos veíamos en los días de descanso, y como no nos mensajeábamos mucho por cuestiones del trabajo, no me di cuenta de que abandonó el empleo hasta que una enfermera me preguntó por ella. Le dije que no sabía nada. Revisé mi teléfono, pero no tenía ningún mensaje. La enfermera me dijo que le preocupaba el aspecto de Guadalupe, se veía demacrada, y llevaba varios días diciendo que veía a un tipo que la seguía por el hospital. Le respondí que noté lo mismo en ella, y que iría a buscarla en cuanto terminara mi turno. Como ya era parte del trabajo, empezamos a revisar los videos de la guardia anterior. Examiné especialmente la cámara del área de lavandería. Esta vez sí noté algo extraño, alguien asomaba la cabeza por el pequeño cuarto donde se guarda la ropa. Por lo que, detuve el video para ver más detalladamente. Y aunque no reconocí muy bien al sujeto, no parecía un fantasma,
se veía real. Así que, fuimos a revisar el área, y aunque uno de los guardias ya había investigado, sentía una extraña corazonada. Llegamos, y no estaba nadie en el área, así que nos pusimos a revisar. Esta corazonada me decía que debía encontrar algo, pero para hacerlo, necesitaba mantener los ojos bien abiertos. De primera vista, no encontramos nada. Me quedé pensando, mirando el pequeño cuarto. De repente, empecé a escuchar una gotera. Seguí el sonido, que venía de una secadora que no se usaba y estaba arrumbada en ese cuarto. Entre mi compañero y yo, la movimos y notamos que estaba hueca. No pesaba nada, y en la parte trasera se le había cortado un pedazo de lámina. Debajo de esta, encontramos una trampilla de metal. Procedimos a levantarla. Y un hedor nauseabundo nos recibió al entrar. Todo estaba sumido en la oscuridad, así que iluminamos con nuestras lámparas desde arriba. Observamos varias cobijas y mucha basura, como si alguien estuviera viviendo allí. Decidimos descender para revisar más a fondo, así que buscamos una manera de bajar. Exploramos con nuestras lámparas en busca de alguna escalera, pero lo único que encontramos fue una tela a modo de cuerda con varios nudos. Descendimos por allí. En este punto, no sentía paranoia. En mi mente, imaginaba que encontraría a Guadalupe raptada. Bajamos con dificultad, especialmente mi compañero, que estaba algo pasado de peso. El olor era horrible, el suelo estaba cubierto de excrementos y orina. El espacio era amplio, el suelo tenía los mismos azulejos del área antigua del hospital. Había muchas cosas extrañas colgando del techo, algunas, me atrevo a decir, eran partes humanas o de animales. No nos detuvimos mucho, de repente, chocamos con algo que parecía una cabeza de simio. Nos asustamos, pero rápidamente nos dimos cuenta de que era una máscara rellena de periódicos. De pronto, vimos algo moviéndose hasta el fondo. Alguien se puso de pie y se dirigió violentamente hacia nosotros. Lo golpeamos con nuestros toletes, pero este sujeto no se detenía. Me encajó sus uñas en un brazo. En respuesta, mi compañero sacó su taser y lo electrocutó. Solo así pudimos derribarlo. Amarramos al sujeto con lo que pudimos. Era muy difícil maniobrar a oscuras. Ni siquiera habíamos visto la cara del tipo, pero cuando habló, reconocí perfectamente su voz. Era aquel guardia, lucía aún más demacrado. No era posible que una persona así pudiera mantenerse en pie, estaba con la piel pegada a los huesos, su cabello todo hecho rastas. Comenzó a gritar que lo dejáramos, que no comprendíamos el poder que tenía aquel lugar. El hombre se veía fuera de sí, no entendía cómo una persona en sus condiciones era capaz de moverse con tanta fuerza como lo hacía. Le llamé de inmediato a mi tío para informarle de la situación y saber qué hacer. Aún no le colgaba cuando se iluminó el fondo de aquel lugar, parecía una esfera de fuego. La presencia de aquel extraño objeto hizo que el tipo en el piso se pusiera más frenético, retorciéndose de una manera antinatural. Y poco a poco, la esfera se acercó hasta nosotros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudimos verla a detalle. Dentro parecía tener varios ojos y algo parecido a plumas. La verdad, no soporté mirarlo por mucho tiempo, porque la presencia de esa cosa me puso todo tembloroso. No podía controlarme, ni siquiera me di cuenta de que tiré el radio y ya no le seguí contestando a mi tío. Afortunadamente, la aparición no tardó en desvanecerse. Así que llamé de nuevo a mi tío, quien nos indicó quedarnos en el sitio, pues llegaría la policía. Después de tomar nuestras declaraciones, tuvimos que volver al trabajo. Yo ya no estuve cómodo, lo que sea que vimos allá abajo me dañó los nervios. No necesité buscar a Guadalupe, ya que esa misma noche me llamó. Y me relató que no dejaba de ver al individuo de sus pesadillas en el hospital. Lo había avistado entre los estantes de medicinas, en la farmacia e incluso en el baño.
Y por eso, decidió abandonar la clínica, se sentía aterrada. Opté por no contarle lo sucedido, ya que seguramente empeoraría su situación. Me informaron que al hombre lo recluyeron en un hospital psiquiátrico, donde, después de un mes, falleció de una manera muy extraña. Terminé renunciando al trabajo, como les mencioné, pues sentía malos nervios. Pues, no soportaba estar en la clínica, sobre todo porque al caminar por ciertos lugares, mi cuerpo comenzaba a temblar sin motivo aparente. Los rumores empezaron a esparcirse y según supe por un primo, el hospital ya atravesaba problemas económicos. Mi tío estaba molesto conmigo por haber dejado el trabajo, aunque no me lo dijera directamente, yo lo notaba. Perdimos la comunicación y hasta donde sé, tuvo que buscar un socio para poder mantener la clínica. Guadalupe me consiguió un buen empleo, aunque no pagaban lo mismo que mi tío, era suficiente para salir adelante. Con el tiempo, ella y yo nos casamos. Un día, vi un dibujo en Facebook que me estremeció, se asemejaba mucho a lo que vi debajo del hospital. Bajo el dibujo, decía que esa era la representación de los ángeles en el Antiguo Testamento. Fueron muchos los horrores que experimenté en ese hospital, muchos de los cuales jamás encontré explicación alguna. Sin embargo, el que más me aterró fue esa entidad. Creo que de alguna manera, todas esas energías utilizaron al guardia que logró burlar la seguridad. Quién sabe, ya no mantengo comunicación con nadie de ese lugar. La cruz. En muchas ocasiones, se tiende a evocar la figura de los piratas como un vestigio del pasado, un recuerdo de épocas antiguas. No obstante, la realidad es que los piratas nunca han cesado de existir. En la actualidad, se han modernizado y operan armados con letales ametralladoras, saqueando embarcaciones de gran valor. En mi juventud, impulsado por la ambición y la sed de adrenalina, me uní a una tripulación de piratas. No obstante, no se trataba de la imagen romántica de barcos de madera con velas negras ondeando calaveras y espadas brillantes. Pues, nuestra realidad era bastante diferente, ya que formábamos parte de la operación liderada por el infame Mayo Zambada. Y aunque nunca llegamos a ver al Mayo en persona, necesitábamos su permiso para navegar en las aguas del Pacífico. En esa época, mientras el Mayo trabajaba para el Señor de los Cielos, solo su gente tenía la autorización para surcar el Pacífico. Y para obtener ese permiso, teníamos dos opciones: pagar una determinada suma de dinero o transportar una cantidad específica de mercancía de un punto a otro. Por lo que, cumplir con cualquiera de esas cuotas nos otorgaba el derecho de interceptar barcos mercantes, saquear su contenido y posteriormente contrabandearlo. En una ocasión, el encargado de vigilar el horizonte emitió una señal de alarma que indicaba la presencia de algo inusual en el agua. No se trataba de un navío convencional, sino de un extraño objeto solitario que flotaba sin rumbo definido. Su brillo sugería la posibilidad de que contuviera algo valioso, lo que nos motivó a dirigir el barco hacia él. Y a medida que nos acercábamos, la forma del objeto se tornaba más nítida, revelando su naturaleza inesperada: era una cruz. Suponíamos que se trataba de algún objeto caído de otro barco, posiblemente parte del equipaje de un sacerdote u otro elemento similar. Pero, a medida que nos aproximábamos, una revelación capturó nuestra atención: la cruz no estaba hecha de madera ni de metal, sino que estaba compuesta principalmente de coral. Los corales brillaban en 3 tonalidades distintas: un rojo sangre intenso, un rosa pálido y un tono hueso. Pero, lo que resultaba aún más curioso era que, a pesar de ser una cruz, cuyos colores deberían inspirar serenidad, su diseño tenía un aire inquietante. Tal vez pueda sonar absurdo, pero daba la impresión de que esa cruz había sido empleada en un exorcismo o en rituales satánicos. Algo en su apariencia emanaba una perturbadora anomalía. Y a pesar de la evidente rareza del objeto, albergamos dudas sobre recogerlo. Aunque era evidente que poseía un alto valor,
su rareza suscitaba inquietud, como enfrentarse a un cocodrilo por su valiosa piel. Fue el capitán quien, tras una breve reflexión, sugirió que la aparición de la cruz podría ser una especie de señal, aunque no tenía la menor idea de su significado. Pero finalmente decidimos tomar el objeto a bordo. Y para nuestra sorpresa, resultó ser mucho más pesado de lo que aparentaba, era como si estuviera relleno de cemento, aunque eso resultaba imposible ya que flotaba. Con la llegada de la noche, acontecimientos extraños comenzaron a tejer su manto de misterio. El primero en verse afectado fue uno de los hombres que había participado en el traslado de la cruz, quien repentinamente cayó enfermo. Poco después, una melodía misteriosa llenó el aire, a pesar de que no teníamos ningún dispositivo de música a bordo. Las notas musicales resonaban en medio de un siniestro telón de fondo, mientras el hombre enfermo se retorcía de dolor. Pero, la situación se tornó aún más desconcertante cuando risas comenzaron a inundar el barco desde puntos indeterminados, como si un grupo de personas se carcajeara desde las profundidades de la estructura. Nada de lo que estaba ocurriendo parecía tener una explicación lógica o coherente. Y cuando finalmente logramos localizar al capitán y lo encontramos, su mirada estaba atrapada en un hipnótico trance mientras contemplaba la cruz de corales. Así que intentamos despertarlo, le hablamos, lo sacudimos, incluso le arrojamos agua, pero ninguna de nuestras acciones parecía sacarlo de su estado de ensimismamiento. Ni siquiera un parpadeo respondió a nuestros esfuerzos. Por lo que, el pánico se apoderó de todos nosotros, pues la certeza de que la cruz de corales estaba maldita y que habíamos incurrido en un grave error al traerla a bordo, se apoderó de nuestras mentes. Los 5, aún aturdidos y asustados, nos sumergimos en un acalorado debate sobre el curso de acción a seguir. Fue en ese momento cuando el barco, de manera inesperada, se detuvo por completo. Y a pesar de contar con suficiente combustible, nuestra embarcación permanecía inmóvil, desafiando las leyes del movimiento natural en el agua. Pero, lo que más nos inquietó fue la aparición de una cortina densa de neblina en el horizonte. Este banco de niebla se aproximaba rápidamente hacia nuestra posición, amenazando consumirnos en una oscuridad total. La cortina de neblina era de tal altura y densidad que bloqueaba por completo la luz de la luna, a pesar de que ésta brillaba con gran intensidad en aquella noche. La neblina eclipsó todo el resplandor lunar. Con las palabras agotadas y el silencio como único acompañante, los 5 a bordo notamos que el único sonido que rompía el manto de silencio eran los dolorosos quejidos de nuestro compañero enfermo, nada más se escuchaba. Las pequeñas olas seguían golpeando el barco, pero el sonido que deberían haber generado se encontraba extrañamente ausente, creando una atmósfera desconcertante y asfixiante. De pronto en ese instante, un coro de voces masculinas emergió desde las profundidades del agua. Las palabras eran ininteligibles, como si cientos de voces murmuraran al unísono. No se trataba de los cánticos de sirenas, como algunos sugirieron, pues las voces eran masculinas, no femeninas, y no llevaban una melodía armoniosa. En lugar de sirenas, parecía que las almas de todos los hombres que habían perdido la vida en el vasto mar estaban manifestándose. De pronto uno de nuestros compañeros se arrodilló y comenzó a rezar, implorando frenéticamente que todo cesara. Tratamos de calmarlo, pero sus oraciones solo aumentaron la tensión en el barco, avivando nuestros nervios. Imaginen la escena, un compañero gritando de dolor, otro clamando al cielo, y cientos de voces murmurantes surgiendo desde todas direcciones. Todo esto mientras estábamos varados en un barco inmóvil en medio del mar. La verdad, no le deseo esa experiencia ni a mi peor enemigo. Finalmente, uno de nuestros compañeros no pudo soportarlo más. Se tapó los oídos, cerró los ojos y, con un movimiento decidido, se lanzó al agua desde la cubierta del barco. La situación se tornaba cada vez más desesperante y me acerqué al jefe, quien seguía hipnotizado por la cruz de coral. Sin embargo, noté un cambio en la cruz,
pues sus colores habían oscurecido, tornándose casi completamente negros. Algo en ese objeto me atraía, y estuve a punto de tocarlo cuando el jefe, en un acto de lucidez momentánea, me advirtió: no la toques. Por lo que, las palabras del jefe me sacaron de mi trance momentáneo, y volví la mirada hacia él. A pesar de su aparente estado catatónico, creo que estaba consciente, ya que su advertencia me protegió de caer bajo el mismo hechizo. Regresé al grupo en un silencio sepulcral. No sé cuánto tiempo había transcurrido, pero en algún momento, nos dimos cuenta de que el compañero enfermo había dejado de gritar hace un buen rato. Preocupados, nos dirigimos a su ubicación, solo para descubrir que había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera esfumado en la noche. 2 de nosotros se habían esfumado en esta pesadilla marítima. El barco, a pesar de no ser especialmente grande, no dejó margen para la pérdida de tiempo. Pues, en menos de 3 minutos, peinamos el barco en busca de nuestro compañero, pero no hubo rastro de él en ninguna parte. Por lo que, la situación era más que aterradora. En medio de la incertidumbre, vislumbramos al jefe, quien avanzaba lentamente. Nuestra intención era acercarnos a él, pero notamos que abrazaba la cruz de coral, y eso nos frenó en seco. Así que, permanecimos inmóviles, observando con incredulidad. El jefe, sin mediar palabra, se lanzó al agua llevándose consigo la cruz de coral. No hizo ningún intento por nadar, simplemente se hundió en las profundidades, en un silencio inquietante. En ese mismo instante, las voces que surgían del agua se extinguieron y la niebla comenzó a desvanecerse gradualmente. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el amanecer estaba llegando, trayendo consigo una luz que despejaba las sombras de la noche. No quedaba más que una opción: regresar al puerto. Y a medida que nos alejábamos del lugar de los hechos, la sensación de inquietud comenzó a disiparse lentamente. Pues habíamos sobrevivido a una pesadilla, pero la extrañeza y el horror que habíamos experimentado aún nos perseguían. Una vez en el puerto, nos enfrentamos a una encrucijada. ¿Deberíamos compartir la verdad de lo que había ocurrido? Sabíamos que, en primer lugar, nadie nos creería y, en segundo lugar, podrían acusarnos de estar involucrados en la desaparición de nuestros compañeros. Así que, finalmente, optamos por una mentira. Afirmamos que habíamos enfrentado a otro barco en un violento enfrentamiento marítimo y que habíamos sido derrotados. Por extraño que parezca, esta versión fue aceptada sin dudar. Nadie sospechó lo que realmente habíamos vivido en las profundidades del mar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.